En esta clase vamos a completar la unidad número 3 del Manual de Lengua y Acción Comunicativa a partir del desarrollo del tema Usos de la lengua en la comunicación, particularmente abordando la problemática de la cortesía y de las estrategias de atenuación. Ya habíamos planteado en la clase anterior que existe una subordinación entre los principios de cooperación, de cortesía y el principio de situación. Las máximas conversacionales de Grice, que describimos en la clase anterior, la máxima de cantidad, de calidad, de relación y de modo, muchas veces entran en colisión con otra clase de máximas estéticas, sociales, morales, máximas que están reguladas por la pragmática, por esa relación que los usuarios de la lengua establecen con los contextos y con los interlocutores. Porque muchas veces en nuestra experiencia comunicativa registramos el uso de eufemismos, por ejemplo, por el deseo de darle un matiz menos directo a ciertas expresiones. La publicidad se vale de eufemismos también para promocionar sus productos cuando, por ejemplo, se habla del tránsito lento para promocionar los yogures Activia, o cuando se habla de Just o los productos Just para la zona íntima. Son expresiones que suavizan los nombres porque tienen la intención de vender o porque, bueno, en una clase textual como es la publicidad, es necesario usar un lenguaje que no puede ser tan directo o tan coloquial. Este principio de cortesía, sin embargo, está a su vez regido por el principio de situación, que en definitiva, con todas sus variables, es decir, con la familiaridad que tengan los interlocutores, con los pactos que se establecen en cada interacción comunicativa, los pactos o contratos que se establecen en cada interacción comunicativa, las relaciones de familiaridad o de proximidad, de la mayor o menor formalidad que tenga el encuentro comunicativo, eso va a redefinir a su vez los usos de la cortesía y los usos del principio de cooperación. En las clases anteriores habíamos desarrollado la teoría de los actos de habla y en esta oportunidad nos interesa vincular esa teoría de los actos de habla con la cortesía conversacional. ¿Y por qué? Porque los actos de habla nos permiten focalizar la dimensión ilocutiva, es decir, la dimensión intencional, y cuando nos preocupamos por esa dimensión intencional podemos identificar que todo el tiempo proferimos actos de habla indirectos. Por ejemplo, preguntamos cuando queremos ordenar, decimos podés pasarme la sal en lugar de pásame la sal, o podés bajar el tono de voz que estoy escuchando una clase. En esas preguntas en realidad se encubren pedidos. ¿Y por qué reflexionar en torno a la cortesía? Porque en un mundo globalizado y multicultural, la cortesía resulta una condición indispensable para el trato entre las personas. Cuando hablamos de cortesía, hablamos del reconocimiento de distintos códigos culturales que permiten la convivencia, que permiten el respeto, que permiten familiarizarnos justamente con distintos modos de socialización y de urbanización que se han ido imponiendo
y que se han ido legitimando en el trato social para justamente favorecer esa convivencia. Entre las perspectivas teóricas que asumimos en la cátedra para desarrollar el tema de la cortesía, están los aportes de Goffman, de Erving Goffman, un sociólogo que desarrolló su teoría a partir del análisis metafórico de la vida social, comparándola con lo que sucede en el teatro. Por eso hablamos del modelo teatral de análisis social de Erving Goffman. Erving Goffman desarrolla el concepto de imagen, self en inglés, del sí mismo, a partir de esta metáfora, porque dice que la persona se presenta cotidianamente como el actor se presenta en la escena. Es decir, hay una imagen pública y una imagen privada. Y hay rituales que permiten que ese actor o esa persona que actúa en una imagen pública desarrolle determinadas acciones que le permiten actuar un rol o presentarse en sociedad en términos de presentarse a trabajar, presentarse en una clase, presentarse en un cumpleaños, cómo salimos vestidos a la calle, no salimos en pijama, por ejemplo, salvo que hubiera un terremoto, un temblor que nos sacara de la cama, pero en principio nos vestimos, porque si no, tenemos una conducta que es censurada o que por lo menos llama mucho la atención. Justamente las regiones no son intercambiables en el planteo que hace Goffman de la comunicación. Hay una escena pública, que es el front stage, el escenario, en el que la persona desempeña un rol que puede ser un rol profesional o que puede ser simplemente un determinado papel social. Cuando yo voy a comprar el pan en una panadería, bueno, soy un cliente y sé qué tipo de transacción comunicativa tengo que establecer. Pido 1 kilo de pan, pago por ese pan, me entregan el vuelto, digo hasta luego, muchas gracias y me voy. Cuando soy un ciudadano que va a votar en una elección, también llevo mi DNI, sé que debo esperar mi turno, entrar a un cuarto oscuro, votar como corresponde y bueno, poner mi voto en la urna y me retiro después de firmar una planilla. Esas conductas públicas son diferentes de las conductas privadas, es decir, de los lugares de intimidad, las conductas privadas, en el hacer privado, el actor puede descansar, dice Goffman, es decir, puede sacarse la máscara y tiene lógicamente conductas más distendidas, como el hecho de fumar, por ejemplo. El hecho de, no quiere decir que no fumemos en público, sabemos que por ley solamente se puede fumar en lugares abiertos, ¿no es cierto? Sin embargo, probablemente un fumador fume en su propia casa, si es que, o no, o tenga, si es que convive con otras personas, tenga el cuidado de fumar en el patio. Pero bueno, de hecho, lo que es nuestra vestimenta, todos esos códigos, que son códigos sociales y culturales, se distienden en la vida de intimidad, en la vida de la propia familia. Para Goffman, estas regiones no son intercambiables, no son transparentes. Por supuesto, pensemos que esto es un modelo teórico
y que las redes sociales y la propia televisión ha hecho que esto sea intercambiable. Y si no, miremos qué pasa con todos los escándalos que se viralizan en las redes sociales. Bueno, tienen esto justamente, que se hace público lo que se pensó como algo privado, como algo que no iba a trascender a la esfera pública. También les pasa muchas veces a ustedes en las clases que tenemos por Zoom, que se olvidan los micrófonos abiertos y entonces aparecen enunciados como con auriculares no puedo dormir. Ese es un enunciado que ustedes perfectamente a micrófono cerrado, bueno, pueden confesarle a su hermana que están o muy aburridos por la clase o que no les interesa, y entonces le hacen ese comentario que puede sonarle a la hermana hasta jocoso. Sin embargo, si un micrófono quedó abierto y eso se escucha en una clase que está dando una profesora, una clase universitaria, porque la coyuntura ha hecho que sea una clase por Zoom, porque la pandemia no permite los encuentros masivos. Sin embargo, es una clase universitaria y si se escucha ese enunciado, bueno, algo pasó ahí. Esa esfera de lo privado que estaba previsto que no trascendiera por el micrófono abierto, trascendió. Las redes sociales han hecho que estos escenarios no sean tan nítidos, es decir, la escena pública y la escena privada se ha colado y se ha mezclado, favorecida por las redes sociales, y eso ha impactado comunicativamente en todos los ámbitos. Dos nociones clave para el desarrollo de la cortesía son la noción de imagen y de territorio. Imagen o self en términos de Goffman, el sí mismo, la presentación de la persona en la vida cotidiana y en los diferentes roles, y que tiene que ver con una exposición. Y el territorio como el espacio simbólico, no solamente material, sino también de afectos, de pertenencias, de ideología, de secretos, de ese espacio personal, esa burbuja que todos tenemos también. En esta viñeta vemos a Mafalda con su mamá mirando vidrieras y un señor que sale, que la elogia, le pregunta su nombre, y después le pregunta si va a la escuela. Y Mafalda contesta, sí, claro, ¿y usted paga todos sus impuestos? Y en la viñeta final, en el cuadro final de la viñeta, vemos a su mamá roja, avergonzada por la respuesta que ha dado Mafalda, y la explicación de Mafalda, él empezó a hablar de obligaciones. O sea, Mafalda sintió intromisiva la pregunta sobre sus estudios, sintió que el hombre avanzaba en sus obligaciones, en su territorio, y entonces preguntó si él pagaba todos sus impuestos. Devolvió esa pregunta invasiva también. Y bueno, la madre se siente avergonzada ante la respuesta de Mafalda, porque siente expuesta su imagen con esta niña tan poco convencional. Aquí tenemos otro ejemplo de un acto amenazador de imagen, en inglés Face Threatening Acts, por eso están las abreviaturas de FTA o acto amenazador de imagen. En esta viñeta, Mafalda y Susanita conversan y Susanita le pregunta si, bueno, ¿sabes de qué quería hablarte? Y Mafalda, con una gran ironía y decepción, le contesta, lo sospecho.
Y Susanita se siente un poco interpelada con esa respuesta de Mafalda y le dice, ¿qué significa ese lo sospecho con esa cara? A ver, doña Sabia, ¿de qué quería hablarte? A ver, dale, ¿de qué? Y Mafalda le contesta, de todos los hijitos que vas a tener cuando seas grande, porque Mafalda presupone que será el tema de conversación, ya que es el monotema que ocupa la cabeza de Susanita. Por supuesto, Susanita se siente amenazada en su imagen y contesta, ja, no era de eso, ahí tenés, no era de eso. Sin embargo, la vemos en el último cuadro de la viñeta sonrojarse porque efectivamente iba a hablar de sus ilusiones y se siente descubierta por Mafalda. Dijimos que territorio e imagen eran dos conceptos clave para pensar la temática de la cortesía. Una autora argentina que trabaja en Suecia, Diana Bravo, estudia también los temas de cortesía y propone hablar de la imagen de autonomía y la imagen de afiliación. Esta redefinición de la imagen de alguna manera puede corresponderse con las nociones de territorio y de estima. En términos de la autonomía, se identifica con los comportamientos respetuosos, es decir, el respeto de horarios, de normas, de códigos. El respeto de esa burbuja personal, de la agenda del otro, de las decisiones personales, de sus espacios simbólicos de intimidad, de respeto al secreto o a los temas que considera privados. También otra actitud de preservación de ese territorio o autonomía del otro me lleva a evitar las agresiones visuales, auditivas, olfativas, táctiles. Un comportamiento autónomo manifiesta justamente esta imagen que está atenta al territorio. El comportamiento reservado, cauteloso también. Y este tipo de comportamientos identifican a culturas de distanciamiento. Las culturas sajonas, en general, se identifican con esta imagen de autonomía o con el respeto a esta imagen de autonomía. Por otro lado, tenemos la imagen de afiliación, que va a estar atenta a la estima, a manifestar un trato intimista, un trato distendido, porque no se sanciona tanto lo que resulta invasivo, ya que prevalece el interés por la relación, la necesidad de interdependencia, la necesidad de estar en contacto, la apertura, la extraversión, y eso se identifica o se manifiesta de manera palmaria en lo que se llaman culturas de acercamiento, a las que por supuesto pertenece nuestra cultura latinoamericana o la cultura española inclusive. Influencers sin límites. Ahora se sacan fotos sexys en Chernobyl. Vemos el análisis que hace un periodista de este hecho de los influencers que se sacan fotos en lugares que han supuesto mucho dolor para la humanidad. En el año 1986, en Ucrania, se produjo, por una prueba de seguridad fallida, una explosión en la central atómica de Chernobyl, que envió nubes de material nuclear a gran parte de Europa. El accidente causó la muerte instantánea de 31 personas. Decenas de miles de personas tuvieron que huir
y se cree que hasta 115.000 personas han muerto de enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer, en los años posteriores. Es decir, que hay una crítica porque se considera desubicado, se considera que se frivoliza el lugar a partir de estas actitudes o de estas fotografías. Cuando visitamos lugares sagrados o determinados monumentos o lugares que han supuesto mucho dolor para la humanidad, se exige de nosotros un comportamiento respetuoso. Y este tema de la cortesía nos permite pensar en estas exigencias, en estas restricciones, que por otro lado nos hacen reparar en el hecho de que somos seres culturales, seres sociales, y en el hecho de que la historia exige conocimiento, respeto, educación, y que en todo momento en nuestra vida de convivencia social estamos interpelados a adecuar nuestro comportamiento a las diferentes situaciones y a los distintos espacios. Volviendo a las teorizaciones en torno a la noción de imagen, Diana Bravo reconoce dos necesidades de imagen. La imagen de autonomía, que permite que el individuo se perciba a sí mismo y sea percibido por los demás como diferente del grupo, y la imagen de afiliación, que hace que el individuo se perciba a sí mismo y sea percibido por los demás como parte del grupo. Diana Bravo concibe estas categorías como categorías vacías que van a recibir contenido según la cultura de que se trate. Decíamos que la cortesía tiene redefiniciones culturales, socioculturales, y los códigos son diferentes en las diferentes comunidades, incluso en los diferentes grupos sociales, y traemos a colación algunas actitudes que serían muy censuradas o mal vistas, por ejemplo, en Alemania, como es el hecho de interrumpir a alguien que habla. En nuestra cultura, los solapamientos, el habla superpuesta, las interrupciones, son muy comunes por lo menos en la conversación coloquial. En Alemania, aún en circunstancias de menos formalidad, la interrupción a alguien que está hablando se ve como una grave descortesía. Otro ejemplo que se me ocurría era el hecho de pagar la cuenta después de haber comido en grupo, de haber tomado un café. Probablemente esto sea un código también que responde a una edad de los hablantes que protagonicen esta situación. No sé qué pasará entre los jóvenes, pero pagar un café a un amigo o pagar la cuenta de un café puede llevar a esa negociación de no, yo ya te invité, ahora me toca a mí, déjame que yo pago, y a esa pequeña discusión que establecemos. Bueno, eso tampoco se vería en una cultura como la alemana, porque se acuerda previamente si alguien invita, y bueno, y si alguien invita, no hay ese tipo de negociaciones a la hora de pagar, y si no, se dividen las cuentas. Otra diferencia la podemos notar en la distancia física que mantenemos al hablar. Por eso a nosotros, justamente porque somos una cultura de acercamiento y la proxemia es mucho menor, la distancia social habitual es mucho menor en la conversación que la que otros países siguen, sobre todo los países sajones. Nosotros esa proximidad no nos intimida, no nos incomoda. En cambio, para otros países es una transgresión, es como invadir la burbuja.
el tono de voz en lugares públicos es sensiblemente inferior, o sea, es un tono de voz muy bajo el que se usa en otros países cuando se habla en un banco o en un museo. Bueno, pero eso también es cultural. Había una vez un artículo que fue publicado en la Gaceta que reconocía la franqueza de la gente tucumana y cómo esa franqueza asombraba a los turistas. Una turista francesa comentaba, dice, es impresionante, todo esto por supuesto antes de la pandemia, vos te subís a un colectivo y la persona que está al lado te puede llegar a contar su vida. Les propongo mirar este corto de publicidad que fue producido a propósito del Mundial de Sudáfrica del 2010 para que contrastemos esta cuestión de los códigos culturales en los diversos países. Podemos reconocer en la publicidad la construcción de imágenes desde las representaciones argentinas. Es decir, se construye la haloimagen, la imagen de los europeos o de los norteamericanos, como una imagen distante, como una imagen distinta, y también en la publicidad queda construida la imagen de los argentinos. La imagen de los europeos o de los norteamericanos, por ejemplo, se dice en Estados Unidos, son respetuosos del peatón. En cambio, en la Argentina el tránsito es caótico. Los suizos cuidan a sus viejos, a sus jubilados. En la Argentina hay un maltrato a los jubilados. Los españoles son solidarios, no roban. Y en la Argentina la autoimagen que queda representada en la publicidad es que todo se roba. Los alemanes no tiran ni un papelito y la autoimagen del argentino es que se tira basura. La construcción de imágenes desde las representaciones europeas tienen que ver con una autopercepción de imagen como faltos de pasión. Los europeos se reconocen faltos de pasión y ahí viene la imagen positiva o la imagen de excelencia que reconocen los europeos en los argentinos porque somos una hinchada que alienta a sus jugadores, que tiran 1.000.000 de papelitos, que los alientan aunque vayan perdiendo, que juegan en la calle con una media, que juegan con el corazón, que se comprometen todos, hinchas, jugadores. Bueno, ahí está, con este contraste de imágenes se construye la publicidad de TIC Sports. Después de ponderar algunos ejemplos, retomamos la noción de imagen en el marco de la consideración de la cortesía. La imagen es la noción antropológica y social básica sobre la que se entiende la necesidad de acudir a la cortesía y a la atenuación e intensificación. La atenuación y la intensificación son dos estrategias lingüísticas empleadas para expresar cortesía, para lograr una interacción eficiente y para construir identidad. A continuación, proponemos un modelo alternativo que considera o redefine la imagen social desagregando 5 tipos de imágenes. Recordemos que la imagen para estos autores puede ser una imagen de rol o una imagen relacional. Quiere decir que yo desempeño mis imágenes que pueden ser de rol en términos de imágenes más institucionalizadas, como puede ser la de profesora o la de estudiante
o la de autoridad, director de determinado organismo, o la de funcionario, o la de un presidente, o un ministro, o una persona que es un médico y que todas las profesiones en general responden a esta identidad de rol. Y por otro lado, la identidad relacional, ¿no?, se define a partir de esos roles o de esas identidades que tenemos por el hecho de ser hija, madre, padre, hermano, hermana, amiga, amigo, por el hecho de ser vecino, de ser ciudadano, de ser partidario de determinado, afiliado a determinado partido político, o un feligrés, o hincha de un determinado club de fútbol. Identidades que se definen por las relaciones. A veces nos toca ser turistas, o a veces nos toca ser anfitriones. Todo este tipo de identidades relacionales se pueden analizar, y nosotros de hecho les proponemos a ustedes muchos ejercicios que están a partir de la página 114 del manual de la cátedra, en el que les damos, por ejemplo, cartas de lectores para que ustedes identifiquen qué imágenes aparecen en juego, expuestas o criticadas o construidas en esa carta de lector. Para esos análisis, generalmente les pedimos que consideren los aportes de Fanti y Granato, una teorización que desagrega 5 tipos de imágenes. Reconoce la imagen de excelencia, que la define como la necesidad de un individuo de proyectar sus buenas cualidades, entendidas como atribuciones dotadas de valor positivo. Este modelo interpreta la imagen en términos relacionales y de pertenencia a grupos. Entonces, todos estamos interpelados a proyectar estas buenas cualidades como parte de nuestra identidad, que es reconocida también por el grupo. La imagen de semejanza, dada su pertenencia a un grupo permanente o transitoria, es necesario que el individuo proyecte un cierto grado, a veces más o menos elevado, de semejanza con los otros miembros. Yo soy igual a los demás. Si esto no se logra, el individuo percibirá que enfrenta una amenaza de exclusión. Es decir, ustedes son estudiantes universitarios, por consiguiente siguen un ritmo de clases, de trabajos prácticos, rinden parciales. Si alguien quiere subvertir esas propuestas y convertirse en un anarquista, bueno, indudablemente no sigue las reglas del juego, no proyecta ningún tipo de imagen de semejanza y va a ser excluido, se autoexcluye de la categoría o de la identidad de estudiante universitario, que debe seguir ciertas obligaciones. La imagen de cooperatividad. Un objetivo social primordial es mostrarse como miembro cooperativo, en ausencia de lo cual el individuo, igual que en el caso de no semejanza o de no excelencia, corre el peligro de verse total o parcialmente excluido. La imagen de rol o de identidad relacional la definen como identidades socialmente confirmadas. A este tipo de identidades, que tienen el carácter de roles repartidos entre los interactuantes de una determinada situación o actividad, se les podría denominar identidades relacionales. Nosotros lo identificamos, como ya comenté anteriormente,
como una imagen de rol o de identidad relacional. La imagen de jerarquía a un rol determinado suele ir asociado un cierto estatus. La imagen de jerarquía no necesariamente va unida a la imagen de excelencia. Y esto es, por supuesto, muy lamentable, porque lo ideal sería que cuando hay mayor poder haya mayor competencia, mayor excelencia. Para cerrar el tema de la cortesía, vamos a considerar distintos tipos de cortesía. Existe la cortesía normativa, que es aquella que responde a códigos culturales y sociales. El hecho de entrar en una casa y sacarse los zapatos es una costumbre que muy frecuente en Alemania o en países orientales, pero no es una costumbre en nuestros países latinoamericanos, salvo la pandemia que ha impuesto a veces ese comportamiento. Todo lo que está regulado por convenciones culturales responde a esta cortesía normativa y lo aprendemos en las instancias de socialización. Nosotros sabemos cuándo pedir por favor, cuándo decir gracias, cuándo saludar, cuándo felicitar, cuándo corresponden que demos un regalo. Todas esas conductas aluden a esa cortesía normativa. La cortesía estratégica, en cambio, responde al contrato conversacional que permite mantener una conversación eficaz y sin rupturas. Es decir, cuando converso concretamente, uso estrategias lingüísticas que me permiten mantener una conversación sin tensiones que lleven a la ruptura. Siempre en una conversación puede haber un nivel de polemicidad, de disidencia, de desacuerdo. Sin embargo, el uso de las estrategias lingüísticas permite sostener esa conversación y que esa conversación no se interrumpa. En ese sentido, tenemos o podemos reconocer dos tipos de cortesía estratégica. La valorizadora, que va a usar las estrategias lingüísticas con el fin de reforzar los lazos de camaradería, que va a usar elogios, que va a aprobar al interlocutor. Y la cortesía la cortesía estratégica mitigadora, que es una cortesía que repara sobre todo en el respeto del territorio del interlocutor. Es respetuosa, previene amenazas, previene rupturas. La gestión interrelacional de la distancia social o de la distancia psicológica y la gestión de la responsabilidad en el discurso pueden analizarse a partir de las elecciones lingüísticas reales de los hablantes. Por eso, a continuación, nos vamos a poner el foco en las estrategias lingüísticas de atenuación, que son ya las formas lingüísticas concretas que permiten gestionar estas relaciones interpersonales y que cumplen determinada función comunicativa que vamos a tratar de analizar con algunos ejemplos. Tenemos el esquema de la comunicación, el esquema básico de Shannon y Bieber, algunos de los participantes del esquema, no está completo. Tenemos el emisor, el mensaje, el receptor y el canal. ¿Y por qué están puestos estos participantes? Porque de acuerdo a determinadas estrategias lingüísticas, el emisor puede protegerse de la responsabilidad, autoprotegerse
usando algunas estrategias como la desfocalización del enunciador a partir del uso del pronombre impersonal uno o el uso del se impersonal. Se dice que el resultado de los parciales ha sido bueno. Se comenta que en el Facebook de la cátedra hubo algunas disputas. No me hago cargo, no digo yo digo tal cosa, sino uso ese se impersonal que me distancia del enunciado. También puedo distanciarme del mensaje, como sucede cuando quiero nombrar algunos temas tabú, y entonces se usan los eufemismos. Para nombrar la muerte, muchas veces usamos palabras como despedida, partida, o palabras más coloquiales incluso como pasó a mejor vida o ha dejado de existir. Bueno, son todos eufemismos que nombran a la muerte. Participamos su fallecimiento porque, bueno, es una realidad que cuesta asumir o nombrar directamente y entonces usamos esos eufemismos. No quiero decir que esté bien o esté mal usar estrategias de atenuación, solamente estamos describiendo mecanismos que aparecen en las interacciones comunicativas y que siempre revelan una función comunicativa. Cuando yo uso un eufemismo es porque quiero ocultar o quiero por lo menos suavizar la presencia de algún término que percibo incómodo. En relación con el receptor, cuando tenemos que pedir algo, por ejemplo, el acto de habla de pedido incluye siempre un costo-beneficio, sobre todo un costo para el receptor. Yo le tengo que pedir un favor a alguien, tengo que invertir lingüísticamente con justificaciones o tratando de minimizar ese pedido para que el otro lo acepte, lo asuma. Y en relación con el canal, estas estrategias lingüísticas de atenuación pueden estar presentes tanto en la conversación como en la escritura. En esta publicidad observamos el uso de la atenuación, concretamente a partir de esta paráfrasis el día que te viene. Puede ser un día igual a cualquier otro. Van a ver en la diapositiva siguiente cómo termina el enunciado, que justamente está aludiendo a la menstruación y no la nombra. Aquí tenemos una carta de lector que empieza con una pregunta retórica. ¿Ancianos? Estoy completamente de acuerdo con la carta enviada por el señor Campiol, titulada Ancianos. Una anciana de 60 años, una sexagenaria, un anciano de 80 años. Con frecuencia escuchamos o leemos este adjetivo antepuesto a la edad de tal o cual persona. ¿Por qué no una señora de 60 años, un señor de 70 años, una mujer de 80 años o un hombre de 90 años? Pues si decimos una señora de 70 años, un señor de 90 años, nadie va a pensar que la persona a quien nos referimos es un adolescente o un joven. ¿Qué aporta o qué aclara dicho término? Es innecesario, pero sobre todo despectivo. Aquí se juega la imagen. La persona que escribe está reclamando no ser llamada como anciana, sino simplemente aludida como una señora de tal edad, y como ella argumenta, nadie va a pensar que una señora de 60 o 70 años es una persona joven. A continuación,
ponemos a consideración de ustedes algunas marcas o estrategias lingüísticas que pueden traducir esa intención atenuante que habíamos descrito anteriormente. Por ejemplo, el uso del condicional o el subjuntivo en lugar del imperativo. En lugar de dar una orden, yo uso ese tiempo condicional, podría darme el formulario que en lugar de ordenar está haciendo un pedido y además un pedido cortés. Quisiera cobrarle el diario, el uso del subjuntivo. O también el uso del imperfecto, iba a tu casa, llamaba para invitarlos a casa. Ese imperfecto de cortesía distancia al enunciador de un enunciado muy directo y por eso muchas veces traduce atenuación. La elisión de marcas enunciativas de los locutores. El uso del se impersonal. Aquí no se fuma. Hay una elisión del agente, es decir, cuando el agente no se lo nombra, no digo vos hiciste mal el trabajo, sino que digo este trabajo está mal hecho. Puede haber también una desfocalización del enunciador. Uno a veces se confunde, una también se cansa. El uso del nosotros inclusivo. Cuando usamos esa primera persona del plural con la intención de incluir al otro, a un colectivo y por consiguiente que ese colectivo adhiera a nuestras propuestas. Por ejemplo, ¿quiere tomar algo mientras esperamos? Me dijeron una vez en una peluquería. Bueno, en realidad la única que tenía que esperar era yo. Y sin embargo, ese nosotros inclusivo hacía más atenuado el pedido o el ofrecimiento que era un pedido de esperar, de tener paciencia y esperar a que llegara el peluquero. Otro procedimiento lingüístico que manifiesta la presencia de estrategias de atenuación son los procedimientos acompañantes. Muchas veces, antes de formular una petición, nosotros le pedimos de alguna manera permiso al interlocutor y le decimos, ¿me harías un favor? Y de ahí recién enunciamos ese favor. A veces ni siquiera esperamos respuesta. Le decía, ay, me harías un gran favor, ¿por qué no me traes un cafecito? Y entonces pedimos después, pero hemos puesto como esta antesala lingüística para pronunciar el pedido. Para la pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? O muchas veces decimos, le hago una consulta o una preguntita. Y de ahí proferimos la pregunta. Para los consejos, ¿me dejas darte un consejo? Bueno, todo esto, por supuesto, también tiene que ver con las premisas culturales. Hay culturas en las que los consejos son impensables, salvo que uno los pidiera. Para las invitaciones, ¿tiene algo que hacer el fin de semana? ¿Tenés libre el domingo? Y recién decimos, bueno, te invito, cuando ya el otro ha dicho, no, no tengo nada que hacer, le decimos, bueno, nos juntemos a tomar mate o salgamos a dar una vuelta. Otros recursos que traducen atenuación pueden ser los eufemismos. Cuando leemos lo ultimaron a balazos, es que lo mataron. Usamos a veces falleció en lugar de murió, conflicto social en lugar de huelga, rellenito en lugar de gordo, educación en contexto de encierro en lugar de prisión o de cárcel. Son eufemismos. Palabras que, términos más suaves. Lítotes. La lítote es la negación de lo contrario que quiero afirmar cuando eso que quiero afirmar es crítico o es negativo. Entonces, en lugar de decir está confuso, digo no está tan claro.
En lugar de decir que es la peor opción, digo no es la mejor opción. Interrogaciones retóricas, interrogaciones formuladas como preguntas, pero que en realidad encubren afirmaciones. Mansur contra Jaldo, usos metonímicos coloquiales. Dame una mano, haceme pata, el piernita, dale una mirada. Son usos coloquiales que también traducen atenuación. Los diminutivos o formas apocopadas, el cortadito, trajecito, profe, seño, la compu. Estas expresiones o estas estrategias que hemos descrito son tácticas que no podemos de antemano decir que cumplan sí o sí una función atenuante. Siempre hay que verlas en el hilo del discurso, porque en el hilo del discurso se juega la gestión de la interrelación, la gestión de la distancia social, la gestión de la distancia psicológica, el mayor o menor acercamiento, todo eso se juega en un contexto particular que hay que analizar. Y entonces estas estrategias que nosotros hemos descrito pueden ser significativas y realmente traducir un matiz atenuante en determinado contexto comunicativo. Las expresiones de reparación, como lo siento, discúlpame, perdóname, son atenuaciones. Las de justificación, todos los movimientos estos explicativos que justifican o que nos excusan, suelen ser movimientos atenuantes, estratégicos. Los minimizadores, solo una pregunta, simplemente quería decirte, ¿podés sentarte 5 minutitos? Los modalizadores, que son justamente palabras, verbos que yo uso para minimizar la fuerza de las aserciones o de las afirmaciones. Si yo digo creo que, me parece, pienso, opino desde mi punto de vista, o si querés, si te parece, son marcas que modalizan mis afirmaciones y que las atenúan. Y otras últimas dos estrategias muy simpáticas que podemos usar, sobre todo lo usamos en la conversación coloquial, los desarmadores. Ya sé que estás cansado, pero tenés que decirme qué le decimos a Juan. ¿Vamos al cine o no vamos al cine? Los cameladores, vos que sos tan buena, me traerías un cafecito, vos que sos tan joven, podrías sacar la basura y así. En la publicidad vemos el intento de una reparación. La imagen de rol o de identidad relacional aparece porque se presenta el enunciador como una pareja arrepentida. Pide disculpas, esas disculpas introducen reparaciones y Mariana, que es la destinataria de esta disculpa, se manifiesta al principio como poco cooperativa porque no atiende el teléfono. Aquí se están jugando las imágenes de excelencia, de cooperatividad y de rol. ¿Por qué? Mariana no es cooperativa. El enunciador se identifica como una pareja arrepentida y reconoce su error, por consiguiente asume que no ha proyectado esa imagen de excelencia, sino que pide disculpas porque reconoce que debió haberla acompañado. Además es muy cortés porque da opciones, no se impone,
y pregunta, quería saber si se te pasó un poco la bronca, usa ahí un cuantificador, atenuante un poco la bronca, porque considera que está justificado que Mariana esté enojada. Y también otras marcas lingüísticas interesantes pueden ser el uso del no sé, ¿no? Toda la modalización esta que traduce esos atenuantes frente a un tema que se reconoce como controvertido entre ellos o como, bueno, hay que restablecer ahí un equilibrio que se había perdido. Al final tiene final feliz, porque Mariana coopera y atiende el teléfono. En esta carta de lector, el enunciador se presenta desde su identidad de rol o relacional como un ciudadano comprometido con su tiempo, un ciudadano crítico que apela a la jerarquía política, algún legislador nacional, para que proponga una ley que sirva para homenajear a los fallecidos. Usa eufemismos para nombrar la muerte, ya que habla de familiar fallecido, habla de los fallecidos, habla de aquellos que partieron a la eternidad. Usa el condicional y una lítote para criticar la idea gubernamental de erigir un monumento con las piedras que dejaron los deudos. Y entonces dice, representaría algo frío y poco expresivo. O sea, está criticando que la idea de hacer un monumento con esas piedras representaría algo inexpresivo ante tanto dolor, ante la magnitud del dolor de las muertes de las víctimas por COVID. Y luego sugiere, es decir, con este modalizador, con este verbo que no impone, sino que propone, sugiere que un legislador dictamine pronto, proponga una ley rápida para que se plante un árbol. Ahí usa el se impersonal, y luego usa un nosotros inclusivo en el caso de que este pedido tuviera eco. Dice, tendríamos 120.000 nuevos árboles que al crecer harían perdurar la memoria de aquellos que partieron a la eternidad. Este uso del nosotros inclusivo le sirve para legitimar el pedido de un homenaje a los fallecidos por la COVID-19.